Bueno, bienvenidos a esta sesión dedicada al proceso ciclo de la política pública. El objetivo de esta sesión es incorporar una nueva complejidad al análisis de las experiencias progresistas de gobierno en la región ligada al accionar del Estado, al Estado en acción. Complementa, por supuesto, las otras complejidades planteadas en las sesiones precedentes. En este caso vamos a concentrarnos en el proceso ciclo de la política pública, incorporando elementos teóricos y conceptuales que permitan vislumbrar las vicisitudes que transitaron los gobiernos progresistas en la región al operar el Estado, ¿sí? Vicisitudes prácticas y empíricas. Muy bien, en esta sesión 3 nos vamos a detener en dos enfoques, dos macroenfoques sobre la política pública, que resultan antagónicos, que se tensionan entre sí y que plantean consecuencias diferenciales para el análisis y para la interpretación de las políticas públicas y de la complejidad que conllevan. El primer enfoque vislumbra a la política pública como un ciclo compuesto por diferentes etapas o fases. La segunda mirada ve a la política pública como un proceso integrado por diferentes momentos constructivos. Es muy importante tener en cuenta las diferencias entre ambos enfoques, porque las vamos a ver aparecer en los diferentes momentos que recorre la política pública. Las vamos a ver aparecer en el momento del problema público, en el momento de lechura o diseño de la política pública y en el momento de la implementación de la política pública. Estas miradas antagónicas van a ser recuperadas en cada uno de los textos, en cada una de las corrientes que plantean estos textos sobre el análisis de la política pública. Entonces, es muy importante que podamos capturar las diferencias entre ambos enfoques, porque cada uno de estos involucra complejidades diferentes en el accionar del Estado, en la política pública. Sin lugar a dudas, el segundo enfoque, el que mira la política pública como un proceso integrado por diferentes momentos constructivos, va a conllevar una complejidad mayor. Y es muy importante tenerlo en cuenta si queremos capturar las vicisitudes a las que se enfrentaron los gobiernos progresistas de la región a la hora de operar el Estado. Muy bien, como ya hemos planteado en sesiones anteriores, o sea, se deduce esta mirada, este enfoque de la política pública como ciclo de etapas o fases. Esta mirada, este enfoque, maneja una serie de presupuestos que es importante distinguir y aclarar. En primer lugar, la idea de la política pública como ciclo conformado por etapas o fases supone una suerte de lógica lineal y progresiva, en el sentido de que a cada una de esas etapas o fases le sucede otra de manera lineal y de manera progresiva, es decir, del momento de la construcción del problema se suceden el planteo de opciones sobre los cuales se va a decidir, la toma de decisión, la instrumentación, implementación de esas decisiones, la evaluación de sus resultados, etc. De acuerdo a los diferentes, digamos, planteos que suponen la política como ciclo conformado por etapas o fases, puede haber 5, 4, 6, 8 etapas o fases, digamos. El número de fases o etapas puede cambiar, pero no esta idea de lógica lineal y progresiva de las etapas o fases que contiene la política pública. El segundo presupuesto es que las etapas se desarrollan y dan lugar a otras, es decir, cada etapa se inicia, cierra y da lugar a una siguiente.
El tercer presupuesto es que, por supuesto, hay una lógica causal en cada una de estas etapas o fases. Eh, Al momento de la construcción del problema público, se sucede, hay una lógica causal, como consecuencia, el momento de la elección de opciones o el momento del diseño, y a su vez al momento del diseño le sigue la etapa de la implementación. Esta mirada, por supuesto, incorpora la separación entre política y administración que ya hemos planteado en sesiones anteriores. Hay unas etapas o fases propiamente políticas y unas etapas o fases propiamente administrativas, organizacionales, ¿sí? Por ejemplo, en la etapa de lechura o diseño de la política es un momento político, mientras que la implementación es un momento administrativo. También, de alguna manera, hay una separación entre etapas políticas y técnicas. Las etapas políticas, donde interviene la disputa, donde interviene, de alguna manera, la discusión sobre las orientaciones normativas de la política, es una etapa política, por ejemplo, la del diseño. En las otras, que requieren componentes administrativos y de instrumentación, se consideran técnicas, ¿sí? Este es otro supuesto importante de esta manera de ver a la política pública. Finalmente, otro supuesto muy grande es la separación de actores participantes. Hay unos actores que son decisores, que por ejemplo están en el momento del diseño, y hay otros que son meramente instrumentadores u operadores de la política. Ahora bien, esto es bien distinto a plantear una mirada que observa la política pública como un proceso constructivo que se desarrolla en diferentes momentos, también constructivos, por supuesto. Entonces, una primera distinción respecto al enfoque anterior es que en este enfoque el proceso de política pública está integrado por diferentes momentos constructivos que son distinguibles analíticamente, a través de un esfuerzo intelectual de análisis de política pública. Un segundo elemento es que todos los momentos participan políticamente en la construcción de la intervención estatal, ¿sí? La lógica de los momentos es de ida y vuelta, no es que inicien y cierren. Uno puede volver, por ejemplo, está en el momento de la implementación y en ese momento se puede rediseñar la política pública o incluso se puede reconstruir, redefinir el problema público que da lugar a la acción del Estado. La lógica de los momentos, como digo, es una de ida y vuelta. La lógica causal, por lo tanto, queda en entredicho. Las etapas no se desarrollan y dan lugar linealmente a otras. No hay inicios ni cierres clausurados de manera definitiva. Se revela en esta manera de ver la política pública como falsa la separación entre política y administración, porque hay política y administración en todos los momentos constructivos. También hay política y técnica en todos los momentos constructivos, ¿sí? Los posicionamientos políticos conllevan elementos técnicos y los elementos técnicos incluyen posicionamientos políticos, ¿sí? También se revela como falsa la separación entre actores participantes según etapas o fases, entre decisores y operadores. Y finalmente, las orientaciones normativas y los componentes de la política pública pueden ser redefinidos porque forman parte de la disputa en todo el proceso. Incluso el problema público que da lugar a la intervención estatal también puede ser redefinido a lo largo de todo este proceso constructivo. Muy bien, las limitaciones asociadas a esa idea estática de las fases o etapas impidieron vislumbrar la importancia analítica de cada uno de estos momentos constructivos que integran la acción estatal, la intervención estatal. Nosotros vamos a concentrarnos en tres: en la construcción del problema público, en la hechura de la política pública y en la implementación de la política pública. Muy bien, para esta primera subtemática ligada al problema público vamos a revisar
una serie de textos que sugerimos en el seminario para que ustedes los puedan leer. El primero tiene que ver con la cultura de los problemas públicos, que el mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente, Joseph Gussy, y el segundo es el de Estado y políticas estatales en América Latina hacia una estrategia de investigación, que vimos en las primeras sesiones. Se trata de articular aportes desde la sociología y desde la ciencia política. Muy bien, la propuesta de Joseph Goodfield, que proviene del campo de la sociología, se concentra en un problema como ejemplo, a modo de medio para explicar su propuesta teórica. Y se concentra en este problema, ¿no?, predado, construido, que tiene que ver con el conductor alcoholizado. Entonces se pregunta por qué el conductor alcoholizado se constituye en un problema público. Para eso va a desplegar un análisis de tipo cultural, enfocándose en los aspectos simbólicos de la formación de este problema público. Por eso se va a concentrar en el análisis de la cultura, de los significados públicos y en la estructura social que está implícita en esa construcción de los problemas públicos. Por estructura social incorpora a tres elementos que tienen que ver con la autoridad, el control y la desviación. Todos los problemas públicos tienen una estructura social por detrás, y incorporan siempre algún orden de significación pública. El análisis del problema de conducir alcoholizado propicia justamente la creación de una perspectiva teórica para analizar los problemas públicos. Esta perspectiva se puede aplicar a otros problemas públicos. Los componentes centrales de la propuesta de Goodfield, que son altamente interesantes de incorporar en el proceso de política pública, tiene que ver con este esfuerzo que hace Goodfield para determinar cómo se construye un problema público, ¿no? Bueno, los componentes centrales, algunos de los componentes centrales que aparecen en el texto seleccionado, tienen que ver con que los problemas públicos siempre suponen una construcción social, no se presentan espontáneamente, naturalmente, de pronto, a la conciencia de los sujetos que reclaman un tratamiento y solución. No son producto de la generación espontánea, sostiene el autor, ¿no? Una especie de fuerza de lo evidente, sin sujetos de carne y hueso que hagan un esfuerzo por definirlo y por defenderlos. No se le otorga tampoco en este esfuerzo constructivo de los sujetos una racionalidad, una conciencia plena, una acción deliberada plena a los actores involucrados. Lo que sí quiere decir es que hay un esfuerzo constructivo, ¿sí? Alguien los construye a los problemas, no están dados per se. El otro elemento tiene que ver con los pasajes. Los problemas pueden empezar en un orden privado, particular, doméstico, y tienen que seguir un proceso complejo para transformarse en problemas sociales y en problemas públicos, o pueden pasar de problemas privados a problemas de orden público. No necesariamente tienen que pasar todas las etapas, pero sí, digamos, es importante entender que a veces se da ese recorrido de problema privado a problema social a problema público. A veces que hay problemas que, digamos, por características particulares se constituyen en problemas públicos, por ejemplo, por un esfuerzo autónomo por parte del Estado que los intenta posicionar en la agenda de acción, ¿sí? Pero es importante entender esta idea de pasajes, ¿sí? No son automáticos. A su vez, la construcción de los problemas requieren categorías que permitan categorizar y definir los acontecimientos como un problema público y tratar de formularlos de una manera lo más general, es decir, para que pueda involucrar y superar los intereses particulares, ¿sí? Pueda ser aceptado y adoptado por otros actores que incluso no se vean afectados por ese problema y consideran que vale la pena defenderlos.
Los problemas públicos involucran a la cultura, participa la cultura en la construcción, porque hay aspectos simbólicos, significados públicos que intervienen. Y tienen una estructura, por eso se pueden estudiar a través de un método, va a sostener el autor. Además de analizar la cultura, se detiene el autor en una estructura social que expresan los problemas públicos. Por ejemplo, la seguridad vial pasa a considerarse responsabilidad del gobierno federal en Estados Unidos y de la industria automotriz, y esa responsabilidad de la institución tiene varias dimensiones que deben ser contempladas. Una dimensión cultural, que tiene que ver cómo se ven los fenómenos. Se puede ver, por ejemplo, como una cuestión de responsabilidad y de elección personal, o puede ser visto como un problema también de orden personal, pero como una enfermedad, no como una elección, sino como una enfermedad de la persona que no puede resolver el problema del alcohol. Y también hay una dimensión estructural en los problemas, porque siempre se involucra a instituciones y a personal ligado a esas instituciones, ¿sí? Otros componentes centrales de la propuesta de Goodfield tienen que ver con la historia. Nunca los problemas parten de la nada, cual tabla rasa, no se crean de la nada, siempre reconocen unos antecedentes. Puede ser que esos antecedentes luego cambien, se redefinan, pero siempre se parte de algo que, digamos, funcionó en el pasado. No siempre fueron como son hoy o como serán en el futuro, dice el autor. Es muy importante la visibilidad de los problemas públicos. Los que son visibles en un periodo histórico pueden no serlo en otro, los temas pueden estar o desaparecer intermitentemente de la atención pública. Por lo tanto, este autor le va a dar mucha importancia a cómo se construye la visibilidad de los problemas públicos. Tienen un ciclo vital. Se puede estudiar cómo surgen, se forman, se estabilizan y desaparecen, aunque no por ciclo vital, vuelvo a repetir, suponga los presupuestos de ciclo que vimos anteriormente, ¿no? Con la lógica causal, etcétera. Siempre todo problema público incorpora un esquema moral de sanciones, de definir lo correcto de lo incorrecto. Siempre la definición de un problema público y por consiguiente su solución supone establecer víctimas, victimarios, chivos expiatorios, responsabilidades, sanciones, castigos, premios, etc. Y este es un punto muy interesante. El autor analiza los problemas públicos con la premisa de que estos están estructurados, lo que equivale a decir que se puede encontrar un método que pueda permitir su estudio y análisis. Muy bien, en esta filmina hemos intentado graficar un poco la lógica argumental del autor para el estudio de los problemas públicos, ¿no? La estructura de los problemas sociales implica que las cosas tengan un método. Las ideas tienen una estructura mientras sigan las reglas generalizadas del pensamiento, y también la conducta tiene estructura cuando respeta un método. Esto permite que los problemas públicos puedan ser estudiados bajo un método. La siguiente filmina también plantea cómo siempre la manera en cómo uno define un problema supone implícitamente su solución. Por eso es tan importante la definición del problema, y por eso allí se concentra una disputa muy relevante. Depende cómo se defina un problema, se interviene. Aquí hay una lógica argumental, ¿sí? Si se define la ingesta del alcohol que dificulta la conducción del vehículo, la solución va a ser estrategias para disminuir la ingesta o disposición de conducir después de beber. Y básicamente esa manera de definirlo supone que el problema es un problema de elección y de responsabilidad individual del conductor. Acá no necesariamente hay una responsabilidad de la industria automotriz, como por ejemplo crear vehículos que impidan, que detecten que un bebedor que un conductor está alcoholizado al momento de tomar el volante.
o una responsabilidad ligada al manejo de las carreteras, o por ejemplo, una responsabilidad que tenga que ver con que se prohíba que en las carreteras se dispongan de lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Por eso es tan importante la definición del problema, porque en la definición del problema está implícita la solución, ¿sí? Muy bien. Si desde el campo de la sociología de los problemas sociales y públicos, estudia el proceso por el cual los miembros de una sociedad o grupo definen una situación como problema y reclaman la acción del Estado para su solución, desde la ciencia política, ciertos enfoques del análisis de políticas públicas se concentran en los problemas públicos como medios para estudiar la política estatal y a través de ella la relación Estado-sociedad civil. Es muy importante concentrarnos en el problema público porque el problema público acompaña a todo el proceso de la política pública y le da sentido. Uno puede estudiar las políticas públicas y estudiar a través de las políticas públicas el vínculo entre Estado y sociedad civil, justamente siguiendo este ciclo que recorre el problema público. Nosotros vimos en parte esta temática abordada en el texto de Oscar Oslak y Guillermo O'Donnell. Anteriormente, acabamos de ver cómo también se ve este objeto, el del problema público, desde el campo de la sociología. Lo que queríamos es como incorporar dos miradas de dos disciplinas para complejizar el análisis. ¿Por qué? Porque en general, digamos, si bien en los textos de análisis de política pública se habla del problema público, no se le da tanta importancia al estudio de cómo se construye y cómo se reconstruye a lo largo del proceso de política pública. Por eso queríamos detenernos, porque en este asunto está buena parte de la disputa ligada a la operatoria del Estado, ¿sí? Al Estado en acción. Muy bien, en las sesiones anteriores vimos que el estudio de las políticas estatales ayuda a desagregar y poner en movimiento al Estado y a las sociedades. Que en otros enfoques también vimos aparece como un actor unitario, como un actor homogéneo, como un actor unívoco, como un actor general y estáticamente definido, ¿no? Lo que tratamos de incorporar es justamente ver que el Estado es un conglomerado de agencias, de agentes, con muchas heterogeneidades, desigualdades importantes al interior del Estado. El campo propio de este enfoque, que es más dinámico, que es el enfoque del Estado en acción, y ver al Estado en acción a través de sus políticas públicas, justamente es el proceso social tejido alrededor del surgimiento, tratamiento y resolución de cuestiones ante las que el Estado y otros actores adoptan políticas. Y obsérvese la idea de social, ¿no? Que ya la vimos anteriormente. Lo social, el proceso social tejido alrededor de una cuestión socialmente problematizada, incorpora al Estado, pero lo excede, porque incorpora también a los actores de la sociedad civil. Y esto es muy importante. Este enfoque no solo es más dinámico, sino que es más detallado, nos dicen los autores, porque busca revelar cómo y por qué un complejo conjunto de actores diversos y desiguales actúa respecto a ciertas cuestiones sobre las que se desarrolla una política pública. Por cuestiones estamos entendiendo por un problema público. Conflictos, coaliciones, movimientos, movilización de recursos, grados relativos de autonomía del Estado y de los actores de la sociedad civil, poderes, incluyendo los del Estado, pueden ser vistos con gran detalle, ¿sí? Justamente para no arrasar con esas sutilezas y esas complejidades que son las que nos van a permitir desentrañar el vínculo entre Estado y sociedad civil. Muy bien. Tratando de vincular esta mirada más sociológica y esta mirada más politológica,
En esta sección vamos a concentrarnos en la mirada propia de politólogos, como es el caso del texto de Oscar Oslak y Guillermo O'Donnell. En esta mirada, los autores le dan mucha importancia al problema público, que atraviesa todo el proceso de política pública. Y en esta parte nos aclaran la importancia que tiene ver el problema público. En primer lugar, sostienen que ninguna sociedad tiene la capacidad de atender todos los problemas, toda la lista de demandas y necesidades que plantean los integrantes, los miembros de una sociedad. Solo algunos logran ser problematizados en el sentido de que ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o individuos estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse algo al respecto y están en condiciones de promover su incorporación en la agenda de problemas vigentes. No todos los problemas sociales logran ser problemas sobre los cuales el Estado se interesa y fija una posición. Es decir, no todos los problemas sociales logran ser problemas públicos. Esto es un pasaje muy importante que los autores recalcan que debe ser analizado. Los autores se centran particularmente, no en todas las cuestiones, solo en aquellas en las que el Estado, las haya iniciado o no, toma una posición al respecto. ¿Por qué? Porque le interesan las políticas estatales. Entonces le interesa sobre aquellos asuntos, aquellas cuestiones socialmente problematizadas que devienen en problemas sobre los cuales el Estado va a intervenir, problemas públicos. Que se va a concretar en una decisión, en un conjunto de decisiones estatales, que no necesariamente van a ser expresadas en actos formales, por ejemplo, la sanción de una ley. Sin embargo, el Estado puede tomar una posición, aunque no lo haga a través de un acto formal. Una política estatal es esa toma de posición por parte del Estado que intenta o dice intentar alguna forma de resolución de la cuestión. Toda cuestión, igual que lo que vimos anteriormente, atraviesa un ciclo vital que se extiende desde su problematización hasta su resolución. Aunque la resolución no implique necesariamente la solución primeramente planteada, algún tipo de solución, de resolución. Y en esto vuelvo a insistir en que ojo con aplicar a esta noción de ciclo vital los similares presupuestos que planteamos cuando vimos el proceso por ciclo o etapa, ¿sí? No están planteando esto los autores. A lo largo de este proceso, diferentes actores afectados positivamente o negativamente por el surgimiento y desarrollo de la cuestión van a tomar una posición frente a ese asunto. Los comportamientos involucrados en esas tomas de posición van a tender a modificar el mapa de relaciones sociales y el universo de problemas que van a ser objeto de consideración en esta arena política, en esta arena de disputa en un momento determinado. La resolución de ciertas cuestiones puede quedar librada a lo que haga la sociedad civil. Bueno, esas cuestiones no son las que le interesan a los autores, porque a los autores les interesan las cuestiones sobre las cuales el Estado va a tomar posición, que son las políticas estatales, ¿sí? Hay muchas resolución de cuestiones que quedan en el marco del orden de la sociedad civil o del orden de lo privado particular. Sobre esas no van a ser las que van a prestar atención los autores, ¿sí? Muy bien, les interesa aquellas sobre las cuales el Estado toma una posición. Estas tomas de posición del Estado incluyen decisiones diversas de una o de varias organizaciones estatales a la vez o sucesivas a lo largo del tiempo, que constituyen el modo de intervención del Estado frente a la cuestión, ¿sí? De aquí que la toma de posición del Estado no tiene que ser ni coherente, ni unívoca, ni homogénea, ni permanente. En los hechos más bien sucede todo lo contrario. Y esto debe permitirnos capturar justamente esta complejidad del accionar estatal. Y hay que interpretar esas ambigüedades y esas variaciones en el accionar estatal.
La política estatal o la política pública, por lo tanto, es el conjunto de acciones o de omisiones, porque la omisión también es una acción, que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión. De dicha política pública, uno puede inferir una direccionalidad, o dicho en otros términos, una cierta orientación normativa que previsiblemente va a afectar el futuro curso del proceso social. Es decir, de dicha intervención del Estado, de la toma de posición por parte del Estado, se puede inferir la orientación normativa que va a tener ese accionar. Desde este lugar, los autores sostienen la importancia de estudiar el proceso social tejido alrededor de una cuestión socialmente problematizada. A través de este proceso se puede analizar una política pública, ¿sí? Y nos plantean algunas preguntas que pueden ayudarnos a empezar a indagar. La importancia de la cuestión socialmente problematizada. Por ejemplo, ¿quién y cómo problematiza un asunto? ¿Quién y cómo y cuándo logra convertirlo en una cuestión? ¿Sobre la base de qué recursos y alianzas lo hace? ¿De qué acuerdos? ¿Con qué oposiciones se inicia? ¿Con qué oposiciones se despliegan después a lo largo del proceso? ¿Cuál es la definición inicial de la cuestión y cómo va mutando a lo largo del tiempo? Muy bien. Una vez que tenemos claro, digamos, la importancia del momento ligado al problema público, lo hemos visto tanto desde un enfoque sociológico como desde un enfoque politológico, vamos a concentrarnos en otro momento, justamente para sumar otra complejidad más ligado al proceso de política pública. Aquí vamos a trabajar a partir del texto de Luis Aguilar Villanueva y titulado Lechura de la política pública. El autor quiere incorporar la importancia que tiene la hechura de la política, el diseño, la elaboración de la política pública en el proceso de política pública. En general, sostiene el autor, es un texto escrito en la década de los 90, que a su vez recupera textos escritos, digamos, desde la academia básicamente norteamericana, hay otros autores también, pero son textos que originalmente salieron publicados en inglés y Aguilar Villanueva lo que hace es, digamos, una traducción para incorporar este debate en la Academia Latinoamericana y hace un estudio introductorio que es lo que nosotros propusimos para leer. Bueno, lo primero que sostiene es por qué no era un objeto de estudio la hechura de la política pública, por qué estaba invisibilizado en el debate. La importancia de este momento constructivo de la política pública, la hechura, el diseño. Bueno, sostiene que hubo un olvido teórico de la elaboración de la política pública. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones que explican este olvido teórico. Muchas tienen que ver con cuestiones que ya hemos visto a lo largo de estas sesiones. Desde la academia, la razón principal es la orientación que tomó en aquella época de la década de los 50, la década de los 60, la década de los 70 del siglo pasado, la ciencia política y la sociología política. También la teoría de la administración pública, que se volvieron dominantes. Para darnos cuenta de este olvido, recuperemos lo que vimos en las primeras sesiones con el texto de Oslak y O'Donnell, cuando describían el primer enfoque de política pública, el que ellos denominaban el enfoque tradicional. Vuelvan a revisar ese gráfico que hacía para explicar ese primer enfoque y cómo ese primer enfoque interpretaba la política pública. Las teorías, desde el campo de la ciencia política como desde el campo de la administración pública, explicaban las decisiones de gobierno desde fuera del gobierno mismo.
Eran las fuerzas sociales, la sociedad, las clases sociales, el interjuego entre grupos de interés, el sistema político, lo que explicaba la decisión, lo que explicaba la hechura de la política pública. Eran razones exteriores y superiores. No estaba ligado a los que los gobiernos decidían. Por eso la política pública se veía como una variable dependiente. El gobierno carecía de iniciativa propia, no tenía capacidad de elegir sus propósitos y acciones, y por eso sostiene el autor, en una frase muy contundente, era gobernado más que gobierno. El determinismo social, es decir, la política pública se explicaba por lo social, daba intelectualmente por descontado el sentido de la política pública y los efectos del proceso decisorio de una política pública. No tenía por qué existir una ciencia de las políticas si la decisión estaba condicionada de antemano. En la perspectiva administrativa, la otra perspectiva también dominante, se planteaba una mirada que también opacaba o invisibilizaba el momento de lechura, del diseño de la política pública. Las teorías aceptadas por parte de la administración pública se construyeron desde la premisa de la dicotomía política-administración, ¿sí? Si simplemente la burocracia administra, no hay margen allí para la decisión política alguna. Por eso Aguilar Villanueva sostiene que la decisión gubernamental de la política era el punto ciego, el punto que no se veía de la administración pública, era su a priori. Y como a priori no se explicaba cómo realizar lo decidido, no cómo y por qué se llevó a la decisión, era el campo teórico propio de la administración pública. La ejecución y puesta en marcha de la política pública comportaba no decisiones políticas, sino decisiones instrumentales, decisiones de los administradores, y eran consideradas menores, operativas, auxiliares, predeterminados por la gran decisión política que se tomaba por fuera de la administración. Por lo tanto, en esta mirada administrativista tampoco se le daba importancia al momento de lechura de la política. Por tanto, para las dos disciplinas que acabamos de repasar, la hechura de la política pública no tenía autonomía alguna, o apenas relativa, ni para la ciencia política, ahí no tenía autonomía, y en contraste, para la administración pública tenía toda la autonomía, pero era un suceso eminentemente político, ajeno a lo administrativo. En ambos casos el resultado final era que justamente el proceso de decisión, el momento de la elaboración, el momento de la hechura de la política, se volvía un objeto de estudio externo y marginal al corazón de ambas disciplinas. Muy bien, estas miradas funcionaron hasta un cierto punto, hasta el punto en el que la decisión de las políticas comienza a tomar una entidad importante. ¿Ligado a qué? Ligado a que se empiezan a constatar fracasos en las políticas públicas. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se deben estos fracasos en las políticas públicas? Desde este lugar se empieza a ver que parte del fracaso está en cómo se diseña, se hace, se construye, se elabora la política pública. En esta primera etapa de visibilidad del momento de lechura de la política pública, se desarrollan como dos posiciones extremas, ¿sí? La primera es una posición racionalista y la segunda es una posición transaccional de la política. La política como fruto de la negociación, de la concertación, como una visión más pragmática de la política, y la otra más axiológica de la política, ¿no? Muy bien, la visión racional reconoce que existen diversas y poderosas restricciones en el momento del diseño, pero sin renunciar a ello, a la exigencia de que tiene que haber en ese momento, en el momento del diseño, una máxima
racionalidad y tratar de contar con toda la información posible para que en el momento de la decisión se elija la mejor opción en el marco de las opciones disponibles. La visión transaccional va a ser todo lo contrario, va a ser su opuesto. Va a utilizar táctica o casuísticamente el análisis, pero lo considerará una condición insuficiente, no alcanza el análisis racional. Y en ciertas decisiones hay que aplicar otro tipo de elementos más pragmáticos. Y después vamos a ver en las siguientes filminas unas posiciones intermedias entre estos dos extremos. Muy bien, concentrémonos en la posición racionalista, en el racionalismo. El análisis de políticas públicas para esta visión es una estrategia de solución de problemas o de realización de objetivos que procede según criterios estrictamente racionales de eficiencia técnica y eficiencia económica. Este análisis se caracteriza por incorporar explícitamente el esquema de decisión racional o de solución racional de problemas. Muy bien, los pasos son lógicos, muy lógicos y muy causales en este esquema. Primero hay que determinar el objetivo a lograr y ordenar las preferencias, indicar las opciones de acción en segundo lugar, que por los medios que incorporan y el cálculo de sus consecuencias se consideran idóneas para efectuar el estado de cosas o el objetivo de la acción. Luego se comparan las opciones en términos de eficiencia técnica y de eficiencia económica. En cuarto lugar, se elige y se pone en práctica la alternativa más eficiente y óptima. Y finalmente se evalúan los resultados. Esta es una visión técnica de la hechura de las políticas públicas, ¿sí? No es una visión política de la hechura de las políticas públicas. La visión contraria, más transaccional, es el incrementalismo, que se desarrolla como una reacción, como una contestación, como una respuesta a los supuestos del racionalismo en el campo de la hechura de las políticas públicas. Si bien los gobiernos pueden decidir racional y responsablemente frente a los problemas públicos, en los hechos esto les impide actuar de manera pragmática. El método racional exhaustivo o racional comprensivo, propio del racionalismo, no describe la decisión efectiva de los gobernantes de carne y hueso. Es decir, no es realista. Es, cuando mucho, sostienen los autores inscriptos en esta corriente, un concepto puro de acción racional, pero no es un concepto empírico, que pueda describir lo que hacen los actores en el mundo real. ¿Por qué? Porque en el mundo real hay límites, hay restricciones de información, de conocimientos, de tiempo y de recursos. Por lo tanto, las soluciones, las decisiones, no siguen la regla de la racionalidad comprensiva, sino que siguen la regla, lo dice, digamos, la traducción del concepto, es de salir del atolladero, salir del lío. Siguen para eso un método mucho más pragmático, que es el de las comparaciones sucesivas limitadas. Sostienen los autores inscriptos, como Lindblom, en esta corriente, que se debe proceder a través de comparaciones sucesivas y limitadas, no muy amplias esas comparaciones, porque si son muy amplias, tampoco nos permiten salir del atolladero. Tienen que ser comparaciones sucesivas y limitadas. Es una estrategia que busca simplificar el análisis y busca simplificar la toma de decisiones por parte del gobierno, sin caer en una improvisación irracional de esta claramente, a diferencia de la anterior, es una visión política de la hechura de las políticas públicas. Es, por tanto, el ajuste mutuo entre grupos de interés lo que guía
y le da sentido al análisis y a la decisión en el campo de las políticas públicas. Bueno, las críticas fueron amplias a esta perspectiva incrementalista. Una primera tenía que ver con su carácter conservador, dado que si solo se podían hacer, digamos, cambios marginales, limitados, dentro de las opciones preexistentes, claramente no, digamos, apostaba por soluciones revolucionarias, ni soluciones que atacaran de raíz y las causas de los problemas. Esta visión fue una visión que empató muy bien con todas las corrientes de corte liberal, de las democracias pluralistas, en donde de alguna manera se le reservaba al Estado un papel mínimo, muy reducido. Era un Estado que podía hacer reformas incrementales, pero no plantear reformas muy ambiciosas, porque las reformas muy ambiciosas generaban conflictos y polarizaciones que podían tener efectos muy gravosos para la estabilidad de los gobiernos. Y además, esta visión tan pragmática de la política, de alguna manera, suponía una separación muy profunda de los planteos teóricos. ¿Sí? Era una visión profundamente pragmática de la hechura de las políticas públicas. Una vez planteados, digamos, esta primera generación de estudios que vislumbraban la importancia de la hechura de las políticas públicas, que fue el racionalismo y el incrementalismo, se sucedieron otras miradas, de alguna manera que reaccionaban a partir de los planteos de estas dos anteriores, y estas apelaron a otro tipo de racionalidades, ¿sí? Unas racionalidades que pudieran, de alguna manera, tener posiciones intermedias entre estos dos puntos, estos dos enfoques antagónicos, ¿sí? Y tratar de superar esa separación entre administración y política, entre técnica y política. Bajo la metáfora de que el análisis de la política pública y el proceso decisorio involucraba mucho de arte y de artesanía, quería integrar el análisis de la eficiencia más racionalista con el horizonte de los momentos políticos, los momentos transaccionales, los momentos negociadores de la política. Pero la manera de entender a la política pública no caía tampoco en la idea de que la política pública es puro, digamos, se explica de manera única por lo que las relaciones de fuerza, los conflictos de clase, la lucha de clases, las posiciones del mercado establezcan. No querían, de alguna manera, volver a caer en el error de volver a la decisión política una variable dependiente. Más bien, lo que plantearon en el marco, como bien sostiene Aguilar Villanueva, de una sonoridad liberal, en el contexto de un escenario liberal, la política era por sobre todas las cosas una arena de discusión, de argumentos, un espacio donde los actores dan razones, donde los actores pueden persuadir y convencer para llevar a cabo una política determinada, que siempre se trata de acuerdos no concluyentes, pueden ser acuerdos parciales, con limitaciones temporales, pero que son acuerdos que permiten, digamos, la toma de decisiones. Y en este contexto también la política pública, en este contexto de debate, de discusión y de argumentación, era un proceso de aprendizaje colectivo para aumentar la capacidad para resolver los problemas por parte de una comunidad política, de una sociedad. En esta línea de otras racionalidades se inscriben dos corrientes que plantea Aguilar Villanueva,
las dos están inscritas un poco en lo que sería el marco de el análisis de política pública como arte y artesanía. Una es la propuesta de Giandomenico Maione y la otra es la de Bill Dansky. En su fórmula más elaborada, la propuesta de Maione planteaba que el análisis de la política pública era un instrumento de persuasión, en donde intervenía una racionalidad argumentativa. Es un análisis partidario en el sentido de que asume que los actores toman posición, fijan posiciones, tienen intereses, tienen motivaciones, y en función de esas tomas de posición van a desplegar una serie de instrumentos, de elementos para intentar persuadir y que la política pública involucre unas decisiones y no otras. Por eso el proceso de política pública y el momento de lectura también involucra una racionalidad argumentativa. Es un análisis realista, no es un análisis teórico, es un análisis que incorpora la teoría, pero me refiero que es un análisis que incorpora la importancia de la empiria de lo que sucede, y es un análisis que captura la interacción social, es decir, entiende que en la hechura de la política pública se suceden interacciones entre actores y hay esfuerzos de ajuste, de adaptaciones mutuas entre los actores intervinientes. El análisis de política pública de Giandomenico Maione va a sostener que involucra justamente el análisis de esas razones que explicitan los actores para defender un tipo de decisión y persuadir a los demás a que la acepten. Este es un análisis, este análisis de política pública, este análisis de lechura de la política pública, va a involucrar un análisis de tipo retrospectivo, complementario a un análisis más prospectivo de tipo convencional. ¿Por qué es retrospectivo? Porque una vez que se toma la decisión, que la decisión también involucra una serie de esfuerzos de persuasión por parte de los actores, para poder llevar a cabo la política se tiene que convencer a los demás una vez que la decisión se toma, ¿sí? ¿Cómo se construye consenso para que esa decisión se pueda llevar a cabo? En este análisis postdecisional, la argumentación es fundamental. Selecciona, siempre recorta una parte de los datos, una parte de los hechos, una parte de los valores y una parte de los métodos que sirven para que ese actor defienda y persuada a los demás de que ese es el curso de acción que se debe llevar a cabo, ¿sí? En el caso de Giandomenico Maione, esa artesanía va a estar dada justamente por la argumentación. Para el autor es el vínculo que conecta los datos, la información que uno selecciona, que uno recorta, con las conclusiones del estudio analítico. Es una mezcla compleja de enunciados factuales, pero de apreciaciones subjetivas. Bueno, Bill Dansky va a entrar de alguna manera en la misma línea del análisis de la política pública como arte y artesanía, pero desde un lugar diferente, desde un abordaje muy novedoso. Va a plantear un abordaje inverso al que se viene planteando y va a plantear la importancia primaria que tiene la creación de los problemas públicos. El análisis debe comenzar, según el autor, desde lo aprendido en los éxitos y muchos errores de las pasadas decisiones. Sobre todo debe ser una contribución al aprendizaje político y administrativo de la sociedad, y una manera de que ese aprendizaje se incorpore en el proceso de política pública tiene que ver con centrarse en cómo se construyen los problemas públicos. Muy bien, si este autor vuelve a la importancia que tiene en la hechura de la política, en el momento del diseño, en el momento de la elaboración de la política pública, el problema público,
lo que nos va a plantear es que no se trata tanto de resolver problemas, sino de crear problemas que puedan ser solucionados. Es decir, ¿qué sentido tiene plantear problemas irresolubles? O problemas con los que no se cuentan ni los recursos ni los medios para poder resolverlos. Por lo tanto, lo que va a plantear este autor es que el momento de la decisión, el momento de la hechura, el análisis en ese momento debe concentrarse en crear un problema sobre el cual se pueda y se deba hacer algo. Para eso, se debe primeramente, y no a manera posterior, tener muy claro cuáles son los recursos con los que se cuentan y se debe ajustar objetivos deseados a recursos disponibles. Tiene que haber una relación coherente entre objetivos y recursos y también las técnicas necesarias para resolverlo. Por lo tanto, plantea una visión más realista que busque acoplar lo deseable a lo posible. ¿Sí? Este análisis que propone el autor permite que sea un elemento pedagógico en el sentido de que, por un lado, le enseña a los gobernantes y también a los actores sociales a que aclaren sus metas, es decir, para que no planteen objetivos, necesidades y demandas desbordados, ¿sí? Exagerados, que se ajusten a los recursos y a las técnicas disponibles, y también a tomar conciencia del real alcance que tienen las capacidades gubernamentales y sociales para poder solucionarlos. No se trata solamente de una pedagogía, digamos, que solo funciona para el lado estatal de esta relación, sino que también funciona en el lado social de la relación. Bueno, finalmente, el último texto también de Aguilar Villanueva, ligado a la implementación de las políticas públicas, se concentra en el momento de la implementación. Para eso, un poco hace un recorrido histórico de en qué momento se constituye un objeto de estudio para el análisis de las políticas públicas y por qué lo hace tardíamente, ¿no? Y explica bajo qué condiciones se constituye en un objeto de estudio hacia la década de los 70 en la Academia Norteamericana. Es interesante porque nuevamente aparece como un elemento que impide vislumbrarlo como un objeto de estudio esta separación tan potente, tan dominante entre política y administración, que vimos aparecer en los otros momentos constructivos que intervienen en el proceso de política pública, en el del problema público y en el de lechura de la política. Bueno, aquí también está potente separación entre política y administración impidió ver el momento propiamente de la implementación como un momento constructivo. ¿Por qué? Porque se le daba toda la importancia al momento de la decisión y a las agencias involucradas supuestamente en la decisión. Podía ser el gobierno, la legislatura, los actores propiamente políticos. Estos decidían qué hacer y cómo hacerlo. Y a la burocracia le correspondía simplemente ejecutar. Y como era una burocracia que se manejaba bajo los parámetros weberianos de la autoridad y de las decisiones jerarquizadas, esos funcionarios simplemente tenían que ejecutar lo que el ámbito político decidía que había que hacer. Ahora, esta visión científica generaba dos efectos. Por un lado, podía darle toda la responsabilidad de los fracasos de la política a los decisores, ¿sí? a los actores políticos, pero también un efecto contrario era que, como la decisión política se suponía institucionalmente perfecta, si fracasaba era responsabilidad total de la burocracia, de los que la ejecutaban.
algo fallaba ahí, no la ejecutaban bien y por eso fracasaba. Pues en los hechos, las responsabilidades están involucradas, compartidas en esos momentos, en esos diferentes momentos constructivos. El autor, Aguilar Villanueva, sostiene que hay una triste historia de políticas fracasadas, tanto por defectos o errores en el momento del diseño como en los momentos de la implementación. Y nosotros agregaríamos también, por supuesto, en el momento del problema público, que es un momento muy, muy, muy relevante. Bueno, la implementación como objeto de estudio se constituye a partir de un contexto muy particular en el que académicos y políticos se empiezan a preguntar por qué ciertas políticas fracasan, ¿sí? Sobre todo estaban asociadas a fracasos en políticas sociales, de reformas sociales muy poderosas, muy potentes, en términos legislativos, en términos presupuestarios, en términos técnicos, en términos de recursos humanos, y aún teniendo todos esos elementos, las políticas fracasaban. La pregunta es, ¿por qué fracasan? Bueno, y ahí se empezaron a ensayar una serie de explicaciones, estudios que pusieron a la implementación como objeto de estudio. Hubo una primera generación de estudios que puso a la implementación en el primer plano, con una serie de debilidades, y hubo una segunda y tercera generación. La primera, si bien trató de tomar distancia, buscó tomar distancia de esta falsa separación entre política y administración, no logró tomar distancia de un cierto enfoque jerárquico de la implementación. La segunda y tercera generación de estudios de implementación empezaron desde un lugar absolutamente contrario, ¿no? Fue una propuesta a la inversa de los enfoques jerárquicos. En vez de centrarse en que el problema estaba o en los decisores o incluso en los cargos más altos de la estructura burocrática, empezaron a ver lo que pasaba en los cargos más bajos, aquellos cargos que están ligados a los ciudadanos, a la prestación de servicios ciudadanos. Que nosotros esto ya lo vimos en la sesión 2, que tiene que ver con los burócratas cercanos al ciudadano. En esta línea, el autor Aguilar Villanueva le dedica toda una sección, como decía, a una autora que desarrolla en esta época, alrededor de 1970, una serie de estudios sobre los fracasos de las políticas federales, que es Marta Dertig. Esta mirada, de alguna manera poco optimista o pesimista, deliberada o inadvertidamente, llevaba mucha agua al molino del no hacer, de la parálisis y en ese sentido del neoconservadurismo. Y esto fue muy criticado en estas visitas. Ahora, tenía elementos positivos estas miradas, porque lo que hacían básicamente era empezar a conformar un objeto de estudio que era inexistente hasta ese momento, que era valga la redundancia, el momento de la implementación de la política pública. Al detenerse en explicar los defectos, los conflictos, los retrasos, las distorsiones, ¿sí? En los hechos mostraban que esos elementos eran inherentes a la puesta en marcha de una política pública. Era una complejidad que había que involucrar en el análisis de las políticas públicas. Y en este sentido aportan a la construcción de un objeto de estudio hasta ese momento inexistente. Y además empezaron a aportar ideas para que justamente empezar a entender que el éxito de una política no se resolvía en el momento de la hechura de la política, en el momento del diseño. El éxito de una política también se juega y se jugaba y se juega en el momento de la implementación. Estas dos afirmaciones
cuestionaban una tendencia muy poderosa que existía en ese momento, que era entender que el análisis de política pública, el policy analysis, debía encerrarse en el momento de la decisión, en el momento de la hechura. ¿Sí? También cuestionaban esa mirada racionalista, ingenieril, contable del cálculo en el que se había confinado todo el tema de la decisión política, de la hechura política. Y empezaron a ver que si se tenía que prestar atención al momento de la implementación, había que ampliar la perspectiva, ¿sí? Una perspectiva que incorporara la actuación real, empírica, de los sujetos sociales. Es decir, ¿qué pasa dentro del Estado, dentro de la burocracia? ¿Y qué pasa en el momento de la implementación en el vínculo entre el Estado, entre la burocracia y los actores sociales? Porque la implementación tiene mucho que ver también con la actuación de los actores sociales. Desde este lugar, y esto es lo más relevante, es que si hasta ese momento la implementación tenía un carácter, una condición eminentemente técnica, empezó a vislumbrarse un carácter y una condición también política, técnica y política. Como podemos ver hasta ahora, eh, aparece algo cual muletilla, ¿no? Que es la separación entre política y administración. Una separación que, si bien ha sido cuestionada insistentemente, aparecía cual sustrato, cual mantra permanente en muchos de estos análisis de política pública. Resulta una suerte de prejuicio, de alguna manera, que es importante visibilizar todo el tiempo, hacer muy consciente, a fin de no caer en el error de reificarlo, ¿no? De reconstruirlo en nuestros análisis. Pudimos ver que tanto en el momento de la construcción del problema público, en el momento del diseño, en el momento de la implementación o ejecución, muchos análisis heredaban esa tradicional separación entre política y administración, entre decisores y ejecutores, ¿sí? Esa separación, esa falta de separación, impedía que el momento del diseño tuviese una entidad propia vista en el marco del proceso, que el momento de la implementación tuviera una entidad propia en el marco del proceso y que la construcción social del problema público también tuviera una entidad. De alguna manera, las disciplinas científicas participaron, deliberadamente o no, también en reificar esa separación. De alguna manera, en la separación de tareas le correspondía a la ciencia política el momento de la decisión pública y a las ciencias administrativas las tareas de implementación y ejecución. Sin embargo, hemos visto a lo largo de toda esta sesión los inconvenientes que conlleva seguir sosteniendo esa distinción, ¿sí? En términos analíticos, y también pensar que eso existe a nivel de los fenómenos sociales reales. En tanto, estas primeras generaciones de estudios sobre implementación, de alguna manera, bajo esa visión, digamos, jerárquica de la burocracia, bajo esa visión conservadora, de los efectos de la implementación, cual problema irresoluble, queda claro que la única salida frente a este problema así planteado, ¿no? Que cuando se está implementando una política hay que tratar de evitar que esa organización jerárquica se vea afectada y así se llegue a buen puerto en las políticas adecuadamente diseñadas.
queda claro que la única solución posible en el marco de esa manera de ver la implementación era el control jerárquico. La única manera de reducir los efectos distorsionadores del momento de la implementación era controlar, agudizar el seguimiento, el control, el monitoreo para evitar las distorsiones del momento de la implementación. Y ahí Aguilar Villanueva desarrolla diversos enfoques, trabaja diferentes autores para ver cómo se miraba ese control jerárquico. Porque el diagnóstico justamente era la falta de control en el momento de la implementación. ¿Sí? Por lo tanto, el éxito de una política se debía no solamente a una decisión adecuadamente diseñada, sino a un control férreo de la implementación. Éxito de la política y control de la implementación pudieron ser sinónimos bajo estas perspectivas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Algunos autores que venían analizando la implementación llamaron la atención sobre un problema. Y es que este tipo de recomendaciones en los hechos son difícilmente eficaces para resolver el problema de la implementación porque desconocen otras funciones tremendamente potentes, tremendamente importantes que cumplen los actores en el momento de la implementación, que cumplen incluso lo que estos autores de la primera generación definían como patologías, como disfunciones, como obstáculos de la implementación. Esta segunda generación de autores y de investigaciones sobre la implementación dicen, cuidado, no se trata de disfunciones, no se trata de patologías, se trata de una forma de funcionar que muchas veces resuelve problemas de un inadecuado diseño y de una estructura jerárquica también inadecuada, ¿sí? Esto es lo que plantean los autores que traen también a la implementación como objeto de estudio, pero que corresponden a una generación que ya aprendió de los errores de la primera. Estas nuevas generaciones de estudio se concentraron en los problemas de la implementación, pero en vez de mirarlos desde arriba hacia abajo, es decir, enfoques top-down, empezaron a mirarlos de abajo hacia arriba, enfoques bottom-up. Estos autores sostuvieron, poco se puede hacer si los analistas y los políticos persisten, continúan señalando que la implementación en realidad corresponde a lo que haga una estructura jerárquicamente establecida por relaciones de autoridad. Porque en los hechos eso no es la burocracia. La burocracia real también conlleva relaciones de poder, conflicto entre el poder y la autoridad. Ahora, lo paradójico es esto. Si el proceso de implementación está pensado, está dominado por una lógica que solo piensa en la jerarquía, en la reglamentación, en la estructura formal, en el control, en el monitoreo, lo más factible es que lo que va a pasar es que los problemas estallen y se complejicen. ¿Por qué? Porque cuanto más rígida sea la estructura de las relaciones jerárquicas y mayor el número de los puntos de control y decisión para asegurar la conformidad, más oportunidades va a haber para que se produzca la desviación, para que se produzca el retraso. Mayor también va a ser la propensión de los subordinados a descansar en sus superiores y a buscar en ellos siempre la orientación, no van a poder actuar. Y menor van a tener confianza y capacidad para actuar por ellos mismos en el marco de su individualidad. Una de las mayores ironías, va a sostener Aguilar Villanueva, citando a Elmore, del gran interés actual por la implementación va a ser que cuanto más intentemos gobernarla con los instrumentos convencionales de control jerárquico, menos vamos a ser capaces de lograrlo. Por lo tanto, este grupo de investigadores
descubrió que había que analizar la implementación de otra manera. Tenía que ser abordado desde otro lugar, desde la práctica, ¿sí? Y a partir de esto, Aguilar Villanueva va a plantear, a manera de estado del arte, algunos de estos enfoques inscriptos en esta segunda y tercera generación de estudios desde abajo sobre la implementación. Bueno, el primero que desarrolla es el de Walter Williams, que despliega el concepto de campo de implementación. ¿Por qué? Porque para este autor la idea de implementar una acción estatal significaba ponerla en operación a través de una serie de organizaciones estatales concretas y a través de operadores concretos, ¿sí? Se trata de ver el campo a través del cual se instrumenta, se implementa una acción. La política se desarrolla en un lugar, en un espacio, ¿sí? En organizaciones y con actores concretos. Y para eso hay que analizar esos espacios, ese campo de la implementación. Esto implica reconocer las circunstancias iniciales y las circunstancias e iniciativas locales, ¿sí? Y significa empezar a desplazar en el abordaje teórico y práctico el problema de la conformidad. No es solamente que los actores se adecúan a lo que las reglas, a lo que las jerarquías, a lo que la autoridad le dice, ¿sí? Sino, o sea, se subordinan, sino que hay que empezar a prestar atención al problema de la performance, al problema del rendimiento. Y eso se juega en el campo de la implementación. Por lo tanto, para aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos básicos de una política, la implementación debería ser el desarrollo realista de la decisión tomada de acuerdo con las condiciones del contexto local. Es decir, empezar a analizar dónde se va a implementar. En la situación ideal, los encargados de la implementación deberían tomar la idea básica y modificarla según las condiciones locales específicas. El resultado debería tener una semejanza razonable con la idea básica estimada en los términos de los insumos y de los productos esperados, y debería incorporar lo mejor de la decisión y lo mejor de las ideas locales. Ahora, como ustedes van a poder descubrir al leer el texto, hay de alguna manera, incluso en este texto que uno consideraría que corresponde a una segunda generación, cierta noción de los actores que instrumentan la política como operadores, ¿sí? Restándole de alguna manera elementos de construcción política a estos actores respecto de la acción estatal. La segunda idea, el segundo concepto de este tipo de enfoques desde abajo, hacía hincapié en la idea de la adaptación mutua. El autor, Paul Bretman, insiste en la función decisiva que cumple lo que él denomina la microimplementación respecto al éxito de una política, porque este éxito depende del desempeño y de la prestación local de los servidores, ¿sí? Y sostiene que hay una adaptación mutua entre las condiciones de esa agencia local y de esos actores locales con el programa de acción diseñado desde las alturas, ¿sí? Siempre hay una adaptación mutua. Por eso, él pone mucho hincapié en analizar las interacciones sociales de esa adaptación mutua. La implementación no es simplemente la aplicación a rajatabla directa de un plan pensado desde las altas esferas, sino un proceso organizacional dinámico de negociaciones, de transacciones, ¿sí? Que requieren ajustes permanentes. Un tercer enfoque hace hincapié en la noción de las organizaciones públicas. En la misma línea que los anteriores,
sostienen que lo que suceda en las organizaciones públicas donde se va a poner en marcha la acción estatal son determinantes en la suerte que tengan estas políticas. Por lo tanto, se debe estudiar el funcionamiento de las organizaciones públicas y también de la interacción con los actores privados y con las organizaciones privadas. En este sentido, también es un enfoque que pone en jaque la mirada jerárquica de la burocracia. Su estrategia es hacer una suerte de mapeo desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Es una estrategia alternativa al diseño prospectivo que pensaba primero desde el diseño pensar cómo iban a funcionar las organizaciones públicas y por el contrario pensar retrospectivamente, desde el suelo hacia las alturas, cómo van a ser esas interacciones. A partir de esta base muy realista, muy pragmática, se tienen que rediseñar todos los objetivos y todas las operaciones de la política si uno no quiere que fracase, ¿sí? Y instrumentar medidas de apoyo, de acompañamiento, para evitar posibles distorsiones en el momento de la implementación. Y nuevamente aquí volvemos a que todos estos enfoques, más que observar la conformidad, la subordinación a la estructura jerárquica, lo que van a tratar de ver es cómo se logra ajustarla para mejorar los rendimientos de la política pública. El eje va a estar puesto en el rendimiento y no en la conformidad de la política a un plan diseñado desde las alturas. Finalmente va a aparecer un autor y unas investigaciones que ustedes ya pudieron ver en la sesión número 2, que tienen que ver con los burócratas al nivel de la calle, los burócratas de línea, que se conectan directamente con la prestación del servicio ciudadano. Aquí Aguilar Villanueva incorpora los aportes de Michael Lipsky, justamente para plantear que forma parte de esta generación de estudios de la implementación desde abajo, ¿sí? Reivindicando el papel determinante y crucial que cumplen los burócratas al nivel de la calle en el proceso de implementación. Estos burócratas pueden definir, dado los amplios márgenes de discreción que tienen, el éxito o el fracaso de una política. Volvamos a recordar que esos burócratas serán los que prestan directamente el servicio, que puede ser un maestro, un médico, un trabajador social, un policía, los operadores del sistema judicial, etc. Esos burócratas tienen una gran discrecionalidad en el desempeño de sus funciones y determinan en buena medida el resultado de una política pública. Bueno, hasta aquí he intentado desarrollar las tensiones, las complejidades involucradas en el proceso ciclo de la política pública. En esta oportunidad, como ustedes habrán notado, me he apoyado no solo en el formato, en el soporte tecnológico del video, sino que he incorporado un PowerPoint que les permita a ustedes un seguimiento más detallado, ordenado, de la bibliografía sugerida para esta sesión y también una conexión de sentidos con las sesiones precedentes, con la sesión 1 y 2. Espero que este formato sea de mayor utilidad y que les permita sacar mayor provecho a la lectura de la bibliografía sugerida y que los anime a participar activamente en los foros. Bueno, los saludo y espero poder comunicarme con ustedes en otra oportunidad. Hasta luego.